Una masacre tras otra. En lo que va del año ya van 200 ataques con más de 4 muertos. En lo que va del año. 4 no, más de 4 muertos. No. Te estoy diciendo, en lo que va del año, Con más determinada... en términos de contabilidad, ¿no? Entendí. En lo que va del año, 200 ataques que tuvieron 4 como muertos mínimo, al menos, cada uno de ellos. Como mínimo, 4 personas fallecidas. Bueno, la última, la escuela en Texas, 19 muertos, 2 maestras. La anterior, el pibe que se había autograbado también en la iglesia. La semana pasada, estuvimos hablando de este hombre que entró en un supermercado con... Pibe. Sí, que se filmó, además, lo pasó por redes sociales, sí, inclusive mientras le disparaba. Un videogame. Búfalo. Sí, una cosa de locos. Parece sí, que una locura. No parece tan juego en el sentido de que, bueno, mientras iba disparándole a la gente, hablaba, ¿no?, de la supremacía blanca, hablaba de esto, ¿no?, de la teoría del reemplazo. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Sanina Mitchell, es psicóloga. Hola Sanina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Feliz Día de la Patria, gracias por atendernos en este feriado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo no te alcanzo a escuchar, ya vamos a mejorar el retorno acá en piso, o a lo mejor tenés muteado un poquito ahí el tema del celular. Sí te vemos perfectamente bien, porque lo primero que te quiero preguntar es, si bien obviamente tienen características psicóticas, son personas que no están en sus cabales, quiero saber si esta gente piensa que realmente están en un videogame, que están en un juego. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Fíjense el atentado que hubo. ¿Me escuchás bien ahora, Sani? Yo te escucho bien. Ahora nosotros también, gracias por atendernos. No, por favor, ustedes por la invitación. ¿Cómo podemos entender esto? Yo calculo que no es un común denominador, pero que viene parejito según las indicaciones que daba recién Florencia, 200 hechos lo que va del año, con al menos 4 muertos en cada uno de estos hechos. Es como un efecto dominó que no se entiende semejante escalada, ¿no? Sí, la verdad que genera muchísimas preguntas, ¿no? Y yo estaba leyendo un poco en los medios de comunicación de Estados Unidos, qué es lo que la gente dice, lo que la gente piensa, lo que se preguntan. Y la gran mayoría de las personas apuntan a las leyes en Estados Unidos que permiten que sea tan fácil tener acceso a las armas, a todo tipo de armas, inclusive armas militares, teniendo en cuenta, por ejemplo, este último atentado, el chico tenía 18 años recién cumplidos, ¿no? Entonces, lo primero que la gente se pregunta es, ¿por qué estos chicos tienen armas? Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué es lo que genera que estos chicos quieran tener un arma y quieran asesinar de esta manera, ¿no? Por ahí se nos ocurre enseguida pensar en una psicopatología, como vos me preguntabas, ¿son psicópatas? ¿Tienen delirios psicóticos? Sí. ¿Y sabes qué? En realidad las estadísticas nos dicen que solamente un 3% de las personas esquizofrénicas, por ejemplo, llegan a cometer algún hecho delictivo. Solo Entonces, un 3% cometen delito de personas esquizofrénicas. Por ejemplo, Claro. ese es un ejemplo, una estadística. Entonces, echa por tierra nuestra teoría de que de estos 200 casos, todos son enfermos mentales, ¿no? Personas que tendrían que estar internadas en un hospital de salud mental. Entonces, las investigaciones ponen el foco en otras cuestiones. Estaba mirando yo una de nuestras colegas en Estados Unidos que se dedican a estudiar los perfiles de estos atentados, ¿no? De quienes cometen estos atentados. Claro, de y los lo que tiradores. comentaban... ¿Cómo? Claro, de los mismos tiradores, ¿no? Exacto. Cuando elaboran un perfil, coinciden, por ejemplo, en las carencias afectivas en la infancia. ¿Sí? Son personas que han crecido en familias muy disfuncionales, con mucha violencia, poca contención, en algunos casos abuso de sustancias, como en este último caso, Ramos, su mamá es drogadicta, ¿sí? Muchas veces tuvo que intervenir la policía en situaciones de violencia en el domicilio. Debido a esto, él se había mudado a la casa de su abuela recientemente, y esto se repite en casi todos los perfiles de los chicos jóvenes que cometen estos delitos, ¿sí? Poca contención, mucha conflictiva, mucha tensión familiar. Este chico también era víctima del bullying, Claro. porque él tenía problemas en el habla.
Bueno, En a ese ver, sentido. la gran mayoría de los chicos hoy por hoy en la Argentina tienen bullying, están padeciendo esto, pero no agarran ni un arma, ni agarran un palo y le parten o una botella y le parten la cabeza a otro. O sea, estamos viviendo como que está naturalizado, como que es un videogame. Sí, a mí me preocupa mucho, más allá del acceso a las armas, Ujú. la determinación de salir a masacrar. La otra vez también en Nueva York, ¿no es cierto?, en uno de los subtes. Ya todo el mundo Ujú. parece que la solución es salir a matar al otro. Claro, pasa que son varias variables que se cruzan, ¿no? Como vos decís. Por un lado tenemos el contexto familiar, Ujú. por otro lado tenemos el que se naturalice la violencia, ¿sí? Un chico deshumanizado desde chiquito en su casa, de grande va a deshumanizar a otros, No, eso está ¿sí? claro. Claro. Luego el acceso a las armas, Ujú. luego la impulsividad es muy importante, o sea, evidentemente acá nosotros estamos viendo un muy bajo control de los impulsos, porque una cosa es tener ganas de hacer algo y otra cosa es ir y hacerlo y planearlo durante mucho tiempo, La ¿sí? irascibilidad. Ahí está un dato que no es menor. El planearlo, porque ir, Sí, comprar sí. un arma, saber dónde va a apuntar, de qué manera, Mm. grabarlo, en el caso En el anterior, caso anterior que fue lo del supermercadista, ser en famoso el gracias a supermercado de eso. Búfalo. Una cosa de locos. Pensaba, Yani, un poco mientras te escuchaba, que al haber tantas variables, ¿no? Para pensar más que nada en una sociedad tan compleja como es la estadounidense, en la que hemos asistido a atentados que tienen la característica de un chico que va relatando mientras le va disparando, transmitiéndolo por una red social, hablando desde un lugar de la supremacía blanca, que sabemos que Estados Unidos tiene problemas con esto Mm. históricamente, con el racismo, pero gigantesco, al día de hoy inclusive, y de hecho también tiene políticos que lo sostienen. Y por otro Ujú. lado también esta otra parte de lo que hablamos en este caso en particular, que no tiene las características de un ataque racista, tiene otro tono, pero todo se manifiesta de la misma manera. Masacre. Claro, tiene mucho que ver lo que vos estás diciendo, el tema de la filosofía de vida, Ujú. ¿no? En el caso anterior fue muy claro el tema de el racismo, ¿no? Después en el otro caso que fallecieron muchos mexicanos, también se llegó a pensar que tenía que ver con una idea un poco racista. En este caso no, ¿no? Entonces vemos como algunos factores en común y vemos diferencias, ¿no? Pero creo de que es importante que nos podamos concentrar si nosotros queremos entender un poco o tal vez prevenir que esto suceda, ¿no? Porque como papás y como sociedad nos interpela, hacemos un montón de preguntas, tener en cuenta estos factores en común, ¿no? Cuando Pero, ¿y vos como entrevistaron papá a... qué podés advertir con un chico que cumplió 18 años, se fue, compró un arma y masacró? Por ahí ni detectás esto. Como está tan En el caso... naturalizado, y por el otro lado, sí, políticamente yo estoy en desacuerdo absoluto que cualquiera adquiera un arma, ¿no? Eso desde ya. Ese es el tema, no pueden adquirir solamente un revólver, Tiene que pueden estar adquirir alguien armas de capacitado, guerra, pero eso lo permite entrenado. la segunda enmienda de la Claro, bueno, Constitución. es una locura, digamos. Hay familias que Sí, tienen un sí, sí. arsenal de armas en sus casas. Ujú, exactamente. Y en todas estas masacres, los chicos los cometían con armas que ellos mismos habían adquirido o con armas que habían en el domicilio, de la mamá o del papá. Entonces, el acceso es muy fácil, ¿sí? Pero vos me preguntabas como mamá, como papá. Justamente viendo lo que estaban hablando los investigadores y los colegas en Estados Unidos, ellos en este caso puntual hablaban de una masacre anunciada. Y eso me llamó muchísimo la atención. Él había amenazado con asesinar, se había alistado al servicio militar porque él tenía ganas de matar. Eso fue algo que le comentó a un compañero de básquet. Y Eh, nadie advirtió esto, ¿no? O no le dio relevancia o no le importó. Eso, su mismo compañero de básquet se dio cuenta que tenía la cara cortada, le preguntó qué le había pasado y primero Ramos le contestó que un gato lo había arañado y luego le confesó que se realizaba autolesiones. La autolesión nos habla del dolor que la persona está padeciendo y de su necesidad de huir de ese dolor. Es una forma de resolverlo, Claro. ¿sí? Ahí vemos de nuevo la violencia, vemos la violencia hacia sí mismo, vemos el acceso a un arma blanca, la falta de control de impulsos, Mamita. ¿sí? Y en el entorno, a mí me llama mucho la atención, no podemos juzgar porque no conocemos, pero me pregunto
profesores, vecinos, padres, amigos, Nadie padres de advierte amigos. esto, claro. No advirtieron, exacto. Licenciada, No vieron. un beso grande, muchísimas gracias, Muchas gracias. muy, muy esclarecedor. O sea, si cualquiera compra un arma, por más que no esté en condiciones mentales de usarla, bueno, en algún momento los síntomas afloran, ¿no? En cualquier lado. No, claro. Y vas a tener un número de masacres en el corto tiempo gigantesco. Y va a seguir. Gracias, Anina. ¿Está trabajando en 25 de mayo? No, ¿no? Pues te veo en el consultorio, la pifié. No. Estoy acá en el consultorio en Barrio Bassano, calle Pública 1668, Bueno, por Saña. ya voy para allá porque necesito que me regulen los patitos en estos 222 años. Un beso grande. Te va a costar, ¿sabes cómo, no? Bueno, un beso grande. Chao. Un beso a ustedes. Janina Mitchell, Buenas entonces, psicóloga, tratando de hacernos entender un poquito, a ver por dónde viene esto, porque la verdad los datos son escalofriantes.